Y aquí nos dice que luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y esta mañana queremos hablar acerca de la vida que es impulsada por el Espíritu. Así es que puedo ver la pantalla ahí enfrente. Entonces el Espíritu lo impulsó. Y queremos ver la vida impulsada por el Espíritu. Me encanta la vida del Espíritu, ser dirigido por el Espíritu. Todavía estoy desarrollando oídos para escuchar el Espíritu. Y las mejores cosas de mi vida, y quizás usted tenga esta misma experiencia, esas pequeñas llamados, movimientos, de poder sentir el Espíritu y ser impulsados por el Espíritu. Y no le gustaría o no está de acuerdo en que la vida impulsada por el Espíritu es asombrosa. Es una pregunta. ¿Está de acuerdo? ¿Y no estaría usted de acuerdo con decir que la vida movida por el Espíritu es asombrosa? Sí, es asombrosa. Pero a veces, y creo yo que a veces el balance que necesitamos es difícil de obtener. Es asombrosa este tipo de vida, pero es muy difícil también. En el versículo 13 de Marcos 1 dice: y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y en el Evangelio de Lucas nos dice que que los 40 días estaba bajo un increíble ataque de tentación y tinieblas. El Espíritu fue el que lo llevó a esa situación. Así que la vida impulsada por el Espíritu es asombrosa, pero creo yo que nos ayudaría el entender al madurar que a veces va a ser asombrosamente difícil también. Y cuando pensamos en la vida de Job y podemos ver Job capítulo 1, cómo se puede pensar en cualquier otra cosa sino una persona que fue bendecido por Dios. En Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Me encanta Job, que era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, él no quería hacer nada para ir en contra de Dios. ¿Usted teme a Dios? Yo, Señor, te hago reverencia y no quiero hacerlo lo incorrecto. Si cometo algún error, quiero humillarme y pedir perdón. Y aquí nos dice que era apartado del mal. Quiere decir que si lo que miraba estaba mal, se apartaba de ello. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Estamos viendo una película y sale algo malo, apagarla. Si estamos en el cine, salirnos. Y es tan sencillo. No es difícil de hacer, pero fácil de entender lo que significa ser un hombre recto y temeroso de Dios. Y Dios bendijo la vida de Job de maneras asombrosas. Se nos dice que tenía muchas posesiones, que era el hombre de mayor fama en todo el oriente. Así es que pensamos que era en alguien grande, y tenía 7 hijos, 3 hijas, 10 hijos por todo. Y era un increíble padre que santificaba a sus hijos. Un padre piadoso, preocupándose porque sus hijos estaban bien con Dios. Y entonces leemos acerca de este hombre y cómo Dios dirigió su vida y bendijo su vida, pero Dios también lo llevó a un tiempo asombrosamente difícil. Porque Satanás se levantó en contra de Job en los cielos y le dijo al Señor: claro que Job te alaba y te adora, pero básicamente lo que dice es que te adora porque tú le pagas por ello. Tú lo bendices con tanto. ¿Quién no te iba a adorar por lo que tú le das a Job? Pero si tocas sus bendiciones, él te va a maldecir. Y así que Dios permite que Job sea llevado a esta increíblemente difícil tiempo. Y el siervo vino y le dijo que había perdido todas sus riquezas. Y no solamente perdió todas sus riquezas, es difícil imaginarse. Nosotros tenemos una familia que perdió a una hija en un accidente automovilístico. Quizás usted conoce a alguna familia que ha perdido a alguno de sus hijos. Perder uno es difícil, pero perder todos los 10 hijos.
en un solo evento, en un solo tiempo. Y este hombre Job, miren lo que leemos en el versículo 20 de Job 1. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo en el versículo 21: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó todo lo que tenía, todo lo que Dios le había dado, ahora se lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cosas asombrosas, increíble madurez. Satanás vino una vez más y le dijo: no te ha maldecido, pero si tocas su cuerpo te va a maldecir. Y le salieron llagas desde la cabeza hasta los pies, y tenía un trozo de barro para rascarse las llagas. Y ahora viene su esposa y le dice: sigues en tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y en Job 2:10 él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? Y esto es algo tan profundo. ¿Y el mal no lo recibiremos? ¿O la adversidad no la recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Dios ha sido tan bueno para con nosotros. Si por alguna razón Él está permitiendo adversidad que nos toque, ¿no deberíamos de confiar en Él? ¿No deberíamos de creer que Él está en control? Y Job no sabía que las pruebas por las que él estaba pasando estaban trayendo gloria a Dios en el ámbito celestial. Job no sabía esto, y es asombroso ver que a veces nosotros no podemos ver las cosas en esta vida como en realidad están sucediendo. A veces vemos el resultado de ciertas cosas que pasamos, pero a veces no. Y es asombroso saber que ciertas cosas en nuestra vida le están trayendo gloria a Dios. Está pasando por alguna prueba ahorita, y la manera en la que está pasando esa prueba está trayendo gloria a Dios en el ámbito angelical. Quiero llevarle al Nuevo Testamento, una historia del Nuevo Testamento, que habla de cómo Dios dirige y guía, y cómo es difícil también. En el Nuevo Testamento leemos acerca de Pablo, y leemos acerca de su segundo viaje misionero, y vemos cómo Pablo vino de Antíoco, que hoy está en el Líbano, encima de Israel, y cruzó Turquía, si se lo pueden imaginar, y luego se volvió hacia el norte, y al ir hacia el norte llegó a cierto punto, y dice que el Espíritu Santo le prohibió entrar en Europa, y le dijo: no puedes seguir adelante. Es extraño que el Espíritu Santo se lo haya prohibido, y trató de ir hacia el oriente. El Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer cuando se está yendo al norte y no se le permite ir al oriente, y no se le permite? Se va hacia el occidente. Y saben que podemos ver que no somos los únicos que estamos luchando cuando el Espíritu nos dirige. Yo encuentro ánimo en esta forma en la que Pablo tuvo que luchar para saber lo que el Espíritu estaba haciendo, porque a veces yo también tengo esas luchas. Y Pablo fue al occidente, y fue a Troas, y tuvo una visión en donde un hombre macedonio le estaba llamando a que fuera a ayudarles, y la palabra nos habla de cómo él inmediatamente fue a donde el Espíritu Santo le estaba guiando. Y cuando el Espíritu Santo nos habla, debemos responder inmediatamente, y el Espíritu nos va a hablar a nosotros esta mañana, y el sentir que Él nos está hablando, debemos inmediatamente responder a Él. Y Pablo cruzó a Macedonia, y eventualmente llegó a donde sintió que el Espíritu lo estaba llevando, a Filipo. Y al estar ahí en Filipo, dice que fue al río. No había sinagoga ahí, sabía que iba a haber personas orando ahí, y había mujeres que estaban orando. Y Pablo fue y empezó a hablar acerca de las cosas del Señor. Y en Hechos 16, versículo 14, leemos que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia era una mujer de negocios que vendía púrpura de Tiatira, y Pablo habló, y al él hablar, el Señor abrió el corazón de Lidia.
Y yo creo que hay alguien aquí esta mañana, y no estoy diciéndolo simplemente de una manera positiva, lo sentí toda la semana, que hay alguien aquí esta mañana que va a abrir su corazón a escuchar las cosas de Dios. Aún ahora, Él está abriendo su corazón. Y yo estuve en la conferencia para pastores esta semana pasada, y mi voz está casi desapareciendo, pero entre más siento mi debilidad, más siento que Dios se va a mover con poder esta mañana, y hay alguien que Él está haciendo una cosa milagrosa en su vida, y Él está abriendo su corazón. Y es una obra soberana de Dios que esté abriendo su corazón. Y dice en las Escrituras que cuando Él abrió el corazón de Lidia, que ella y su familia fueron bautizados, y nosotros daremos una oportunidad para bautizar esta mañana, y yo voy a darle una oportunidad de que usted ponga su fe en Cristo esta mañana y se bautice, así como lo vemos en el Nuevo Testamento. Y no es interesante que ella y su casa fueron bautizados, porque los evangelios nos hablan de cómo la familia puede recibirlo también. Los evangelios nos dicen que cuando un miembro de la familia es salvo, todos los miembros de la familia también tienen la oportunidad de ser salvos. Y cuando obtenemos la bondad de Dios, queremos que toda la familia lo sepa. Y Lidia pudo tener allá toda su familia cuando Pablo vino a predicar el evangelio. Y saben que esta iglesia, que este lugar en donde llegó Pablo fue la primera iglesia en Europa, y fue en la casa de Lidia, al leer el capítulo 16 de Hechos. Así es que vemos esta increíble lucha de Pablo, así como ustedes pasan por luchas increíbles para alinearse con el Espíritu, para llegar al lugar correcto. Y es el resultado de esa lucha que lleva a Pablo al lugar correcto, y la primera iglesia en Europa nació ahí. Y yo creo que a veces hay increíbles obras que Dios quiere hacer, pero hay una lucha con el Espíritu, y tenemos que decidir si vamos a obedecer o si vamos a hacer lo que el Espíritu nos dice. Así que Pablo está pasando por la dirección del Espíritu, el movimiento del Espíritu, y es asombroso. Los corazones están siendo abiertos, las iglesias en Europa están siendo plantadas, y de nuevo vemos con la oración como en el libro de Hechos se encuentra la oración y el derramamiento del Espíritu Santo, porque de ahí es en donde viene el derramamiento del Espíritu Santo, por medio de la oración. Y Pablo tuvo este contacto con una joven que decía el futuro, y Pablo se enfadó con ella, y no quería estar asociado con ella cuando él se fuera. No quería que ella estuviera asociada con él, y echó fuera al demonio que tenía. Era una esclava, y sus amos se enojaron mucho por lo que Pablo hizo, porque ellos eran muy maravillosos y no querían que esta mujer fuera liberada de este demonio, porque desaparecieron sus ganancias. Y Pablo fue llevado a los magistrados de la ciudad en Hechos 16:20, en donde dice que los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, noten que dice, alborotan nuestra ciudad. Eso es lo que queremos nosotros hacer, alborotar la ciudad a causa del evangelio, ¿no es cierto? Es el Espíritu Santo el que trae un alboroto en nosotros, y el alboroto es algo bueno, es el evangelio que se esparce. Y luego se nos dice que los trajeron a los magistrados, y al seguir leyendo en ese capítulo vemos que los magistrados arrancaron sus vestidos por los problemas que estaban trayendo a la ciudad, los persiguieron y los golpearon con varas. Y luego al leer se nos dice que recibieron muchos golpes, y no solamente eso, sino que los pusieron en la prisión y pusieron sus pies y manos en grillos de metal. Y podemos ver en esta historia cómo Dios estaba moviendo de una manera asombrosa, pero también fue muy difícil lo que tuvieron que sufrir. Cuando el Espíritu se está moviendo es asombroso, pero a menudo también es asombrosamente difícil.
Y luego miren lo que leemos de Pablo y Silas en el versículo 25 del libro de los Hechos. Nos dice, pero a medianoche hubo una vez que llevé a un hombre a los pies del Señor, estaba visitando a una persona en la cárcel, y la noche en la cárcel se escuchan maledicencias y violencia, y porque esto lo hacía que se temblara de miedo. Pero cuando todo se calma a la medianoche, todos los creyentes en la cárcel cantan, y eso es lo último que se escucha, a los creyentes cantando. Y siempre pienso en eso cuando leo esta historia, que era la medianoche, y estaban orando Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios. Y note lo que dicen, y esta es la clave, que los presos los oían. ¿Saben? Y mire eso, los presos estaban oyéndolos. Porque una cosa es dar alabanzas a Dios y estarlo adorando y dándole gracias cuando todo está yendo bien. Pero ¿saben cuándo en realidad la gente empieza a escucharlo a uno? La gente en realidad escucha lo que tenemos que decir cuando las cosas no están yendo tan bien. Pero hay oración y canto y acciones de gracias en nuestro corazón. Yo creo que es cuando nos damos cuenta de qué te tratas tú, qué es lo que te mueve. Y leemos en ese capítulo que hubo un gran terremoto. Un pastor de color dijo que Dios estaba manteniendo el tiempo a los cantos, y se abrió la puerta de las prisiones, y cuando el carcelero se despertó y miró a todas las puertas de la prisión abiertas, sacó su espada y estaba por suicidarse porque pensó que los presos habían huido. Y Pablo le dijo, no lo hagas, nadie se ha ido, todos estamos aquí. Y fue un asombro santo que se manifestó, y el carcelero tomó una luz y corrió. Y se pueden imaginar lo que si era un carcelero en ese tiempo, era alguien endurecido sin duda, y estaba temblando delante de él. Mira que todos están ahí, y cae a los pies de Pablo y Silas, y él había estado escuchando los cantos, se había acostado escuchando los cantos. Y dice en Hechos 16:30, dice que sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el evangelio nunca ha sido más sencillo, más claro que aquí. En el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que se tiene que hacer, se tiene que creer en el Señor Jesucristo y se será salvo. Es tan sencillo. Dice, tú pon tu fe en Jesucristo para que la paga de tu pecado sea pagada. Al poner tu confianza en Cristo, Él lleva tu pecado, y a cambio Él da su justicia perfecta, y el individuo es salvo en ese momento milagroso. ¿Se acuerda cuando usted fue salvo? Es un milagro de un momento, pero su pecado le es quitado y es salvo. Y leemos acerca de este carcelero filipense. Pablo le dice que crea en el Señor Jesucristo, y luego al seguir leyendo el capítulo dice que el Señor fue y habló que Pablo fue y habló acerca del Señor a toda su casa. Y su fe, la fe de este carcelero, fue tan genuina que lavó las heridas de Pablo y de Silas. Fue una conversión genuina que se llevó a cabo. Las obras señalando que no había solamente creído de labios, sino que fue transformado. Y dice que él y toda su casa fueron bautizados. Y cuando los trajeron a la casa, les dieron de comer. Y este carcelero filipense se regocijó, y me imagino que sí, se regocijó por haber creído en Dios con toda su casa. Increíble, de nuevo, creyó, demostró su fe al lavar las heridas de Pablo, y inmediatamente fueron bautizados.
Y saben, pueden poner sus Biblias a un lado, pueden hacer las cosas a un lado, sus teléfonos, sus notas, y vamos a movernos a terminar ahorita y vamos a pedir al grupo de alabanza que por favor pase de nuevo al frente, pero yo quiero dar una oportunidad y vamos a inclinar nuestros rostros. Quizás antes de que vayamos a la oración estaba compartiendo con ustedes acerca de mi voz. Los últimos 5 años he estado teniendo luchas con una voz muy débil, algo difícil. Tengo como el 20% de mi voz solamente. Y es un reto cuando el Señor nos lleva a estos tiempos. Las rodillas de Brian, es retador ser pastor con una voz muy limitada, pero saben, lo que he visto es que Dios es tan fiel al dejarnos pasar por dificultades. Él hace cosas en nosotros que nunca podría hacer si no pasáramos por esas dificultades. Creo que soy como el Señor me ha estado enseñando que hay un lugar de sufrimiento de 360 grados y lo que me ha tocado a mí es tan pequeño, lo que he tenido que sufrir en estos últimos 5 años y qué tanto está sufriendo. Bueno, pues es tanto que necesitaría las fuerzas que tuviera para predicar un servicio más, pero aún en ese sufrimiento siento que Dios me ha hecho tan compasivo para los otros 360 grados. Siento tanta compasión por otra gente que está sufriendo, mujeres que no pueden tener hijos, niños minusválidos, las rodillas de Brian. Soy tan sensible. Dios es tan bueno, deberíamos aceptar lo bueno de Él. Pero Dios es tan bueno que también debemos aceptar la adversidad de parte de Él, porque Él sabe lo que está haciendo y quizás se encuentre en los lugares celestiales en donde se le estamos trayendo gloria. Quizás sea en esta vida que alguien nos está viendo. Me pregunto si Pablo y Silas sabían que los prisioneros estaban escuchándolos al cantar y orar en la cárcel. A veces no lo sabemos, pero vamos a inclinar nuestro rostro y quiero dar una oportunidad. Podemos hacer eso, inclinar nuestros rostros. Y si nunca han creído en el Señor Jesucristo para ser salvos, en realidad, genuinamente ser salvos, sus pecados puestos sobre Cristo, la justicia de Cristo perfecta dada a usted, su vestido blanco de justicia dada a usted, no por lo que usted es, sino por lo que Cristo es. Y ha sucedido de tal forma que su vida está produciendo obras que muestran que es salvo. Si nunca han creído en Cristo de tal manera que ha cambiado su vida y le ha salvado, haga esta oración ahorita, ahí donde está sentado, y diga, Jesús, yo creo en ti y creo que tú me has salvado. Así muy sencillamente diga, Jesús, yo creo en ti. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahorita diga, Señor, yo creo en ti. Jesús, creo en ti. Y Señor, yo te pido en la debilidad de mi voz, te pido que el poder de Cristo esté sobre esta iglesia esta mañana. Llamé al pastor Brian esta semana y le dije, Brian, no puedo cancelar. Creo que el Señor quiere que tengamos bautismos el domingo, pero nosotros no tenemos eso, lo planeamos. Sí, le dije, pero me siento movido por el Señor porque yo sé que el Señor poderosamente va a abrir el corazón de alguien el día de hoy y yo creo que Él está abriendo su corazón ahorita mismo y quiero darle una oportunidad de ser salvo esta mañana y ser bautizado también. Y me voy a mover hacia la pila bautismal y me voy a meter con mi ropa. Así como yo estoy vestido, le voy a invitar a que usted venga también. Y tenemos toallas para usted y se puede secar y
Y qué cosa tan poderosa para usted, como inmediatamente puede empezar a obedecer. Y quizás sea que nunca ha sido bautizado, nunca ha tomado lo que el Evangelio llama el primer paso de obediencia y necesita venir, ser bautizado, y quizás no estaba planeando hacerlo, pero no importa. Usted tiene que inmediatamente responder al llamado del Espíritu. Y voy a dar una oportunidad de que esto suceda. Si quiere venir, venga. Si quiere venir, pase ahorita. Venga a la pila bautismal. Salga de su asiento y venga. Y también quiero dar una oportunidad si usted está separado del Señor. Si usted está separado del Señor, ¿por qué no viene aquí al frente y se arrodilla? Tenemos unos minutos más en el servicio, pero queremos terminar esta mañana pidiendo al Señor que nos dé el valor. Y al empezar a adorarlo, usted venga al frente y venga y arrodíllese y vuelva al Señor. Quizás su corazón se ha endurecido. Quiero invitarle a que venga y se arrodille y diga: Señor, ablanda mi corazón. Quiero invitar a los que están pasando por pruebas, que necesitan paciencia. Tanto del caminar cristiano es paciencia y necesitan esa paciencia. Les invito a que pasen al frente, se arrodillen y pidan: Señor, fortaléceme para darte gloria a través de esta prueba. Y voy a esperar a que vengan, voy a estar acá. Si quieren pasar al frente, arrodillarse, háganlo. Si el Señor ha abierto su corazón milagrosamente, levántese de su asiento y pase y sea bautizado. Jesús dijo que si creen y son bautizados serán salvos, y aquel que no cree está condenado. Así es que la salvación se trata de creer, pero el bautismo es obediencia. ¿Y saben qué? Dios les va a dar la fortaleza. El Señor ha abierto su corazón y Él va a abrir su corazón. Si hizo esa oración, levántese entonces y obedezca, empiece a obedecer. Yo creo con todo mi corazón que hay alguien aquí entre nosotros, y creo que el Señor me dio una palabra esta mañana. Él se está moviendo poderosamente en su vida y está temblando por dentro, y creo que el Señor me dio una palabra que me está diciendo que quizás usted siente que no se puede parar, pero hizo la oración. Pase al frente, ahora arrodíllese aquí al frente y Dios va a estar ahí con él al arrodillarse, y Él le va a dar la fortaleza para obedecer y ser bautizado.